Este es un ejemplo de una hoja de papel. Supongamos que la dejas caer desde varios metros de distancia de alguien y predices que aterrizará junto a esa persona. Al hacerlo, el aire acondicionado se enciende y el papel es soplado ligeramente, aterrizando al lado de la persona. La gente dice que es una coincidencia. Fue solo el aire acondicionado. Entonces, repites el proceso y cada vez el papel gira en el aire. Cada vez hay una excusa para que la gente mantenga sus dudas. Cuando se vuelve altamente improbable, prácticamente imposible, que el papel gire y se mueva en el aire y aterrice precisamente en el mismo lugar 1000 veces seguidas, aún habrá excusas. Una vez, un auto toca la bocina afuera, un niño se asusta y agita sus brazos, y el viento de eso ayuda al papel a aterrizar perfectamente. Dirán que fue una coincidencia, fue el niño. Otra vez, dirán que fue cuando una rana saltó sobre una mujer, ella se asustó, agitó sus brazos y golpeó el papel en el aire, causando que aterrizara perfectamente. Dirán que fue la mujer. Otra vez, un hombre abre una puerta, y el viento de la puerta ayuda al papel a aterrizar. Otra vez, un mosquito se posa en el papel en el aire, causando que se ajuste y aterrice perfectamente. Cada vez, habrá una apelación a la coincidencia. Así es como obra Dios. Porque como dice la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8-9. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Se requiere fe, siempre. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a los que le buscan con sinceridad. Hebreos 11, 6. Aquellos que no creen piden que Dios se les manifieste para que sus dudas se disipen. A ellos les digo, ¿quiénes son ustedes para que Dios deba inclinarse ante sus deseos para que puedan creer? Estos caminos no son de Dios, sino del maligno, que se manifiesta e impresiona con ilusiones. Porque se requiere fe. Porque la verdad es verdad, y está ahí para los que la buscan. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Mateo 7, 7. Este ejemplo del papel es como Dios responde a las oraciones. Para aquellos cegados por el Dios de este siglo, que ha cegado sus mentes para que no vean la luz del Evangelio que muestra la gloria de Cristo. 2 Corintios 4, 4. La verdadera verdad parece una tontería, y los milagros parecen coincidencias, incluso si ocurren 1000 veces seguidas. Cuando aquellos que no creen me piden que repita el ejemplo del papel solo 50 veces, diciendo que entonces creerán, les digo que eso no será suficiente porque su fe es requerida siempre. Porque las oraciones también son respondidas de esta manera. Jesús habló en parábolas porque, a cualquiera que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Mateo 1:12. Cuando alguien ora, por ejemplo, en un lugar público como un restaurante de comida rápida, una madre podría haber sacado a su hijo de una institución mental para que tome aire fresco. Van al restaurante, y el hijo le dice al hombre que oró, ve a tal lugar a tal hora y habla con tal persona, esa es tu futura esposa. La madre se disculpa, diciendo, no le hagas caso, acaba de salir de una institución mental. Y el amigo sentado con el hombre dirá, ¿ves? Eso es solo una coincidencia. Pero no te dejes engañar. Tu oración ha sido respondida. No te sometas a los caminos de tu amigo, porque ese es el camino del mundo, el camino de aquellos cegados por el maligno. Dios obra de maneras misteriosas. Así es como Él opera, incluso cuando alguien lleno del Espíritu Santo comete un error, como decir. Volvamos a Isaías 52, y alguien en la multitud sabe que quiso decir otra cosa y lo corrige, diciendo, ¿te refieres a Isaías 53? ¿Significa eso que el pastor no está lleno o está menos lleno del Espíritu? No, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Lo que el mundo llama debilidad es en realidad fortaleza. Se requiere fe, siempre. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Si piensas que llorar es débil,
déjame iluminarte. Cuando lloras por amor a tu recién nacido, ¿es eso débil? Pregunto porque el amor se manifiesta claramente en lo que percibimos como debilidad, y la verdadera debilidad es en realidad fortaleza. Una fortaleza que nos enseña a no confiar en nuestras habilidades, sino a depender completamente de Dios, que tiene el poder de poner todo bajo su control. Si Dios necesita desviar un río, lo hará. Si necesita talar un bosque en un segundo, lo hará. Cuando estas cosas suceden, la gente afirmará que es una coincidencia. El río fue desviado debido a que los funcionarios de la ciudad lo redirigieron porque la presa está en riesgo de desbordarse, y el bosque cayó debido a un tornado. Sin embargo, se requiere fe siempre. Dios, que es perfecto, nunca es demasiado porque eso sería demasiado, y nunca es demasiado poco porque eso sería demasiado poco, sino siempre en la medida justa. Para los seguidores del maligno, esto es débil. Buscan poder y más poder, con fuerza y violencia. Los caminos de Dios no son de esta naturaleza. Todos los días, se nos alimenta con mentiras. Pasa desapercibido por aquellos que están en sintonía con ello. Incluso la mezcla de verdad y mentiras no está fuera de cuestión para ellos. Los eruditos y sabios de este mundo, que traen tristeza. Sin embargo, con esos labios suyos, que mienten, una vez succionaron el pecho de su madre para alimentarse. ¡Qué desperdicio de potencial! Han olvidado quiénes son y están decididos en sus caminos. Pero obtendrán lo que sus hechos merecen. Y también lo harán sus secuaces, que traen ilusiones y nos las imponen. La retórica y las filosofías del diablo se han vuelto populares, pero no toda luz es verdadera simplemente porque es popular, oculta o hermosa. Estas son falacias lógicas. Esa luz es oscuridad. La simplicidad encontrada en Cristo es la verdad, simple y llanamente, pero es una tontería para aquellos cegados por el usurpador. Puede que te preguntes sobre el libre albedrío de aquellos que influyeron en el lugar donde cayó el papel. ¿Importaron sus acciones? Sí, porque Dios obra a través de todas las cosas. Incluso si un no creyente o un ex asesino dice la verdad, es Dios quien obra a través de ellos, porque si estos callan, las piedras clamarán, dice Lucas 7:40. Si Dios hubiera querido que su existencia se probara científicamente, se habría demostrado hace miles de años. Pero eso no es lo que Él desea. Se requiere tu fe, siempre, y así es como Él quiere que sea. Jesús habló en parábolas, como mencioné anteriormente. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado, dice Mateo 1:12. Cuando los fariseos exigieron una señal innegable del cielo para probar que Jesús era el Mesías, Él se negó, no porque careciera de poder, sino porque sabía que no sería suficiente para ellos. Jesús mismo, estando ante ellos en carne y hueso, era la prueba que buscaban. Sin embargo, no creyeron. Y así, Él dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, dice Mateo 12:39. Ellos no entendieron. Tenían la verdad ante ellos, pero exigían más. Y hoy, es lo mismo. Muchos dicen, si Dios es real, que me lo demuestre. Pero no se dan cuenta de que ya lo ha hecho. Una y otra vez, como si el papel cayera perfectamente 1000 veces seguidas. Su presencia es evidente. Pero para aquellos que no quieren ver, siempre habrá otra excusa. La fe es necesaria. Siempre. Incluso si un hombre se levantara de entre los muertos ante sus propios ojos, encontrarían la manera de descartarlo. Dirían que fue cualquier cosa menos la verdad. Para aquellos que se niegan a ver, ninguna prueba será suficiente. Y así, Jesús dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16:31. El mundo no ha cambiado. Es como era entonces, y así continuará siendo. La verdad está ante ellos, pero sus corazones están endurecidos. Exigen pruebas en sus términos, pero las rechazan cuando se les dan. Quieren que Dios se ajuste a sus expectativas, pero Él no lo hará. Sus caminos son más altos. Su verdad no está sujeta al escrutinio humano, ni requiere validación de aquellos que ya han decidido rechazarla. Porque la fe es la línea divisoria. Es el lente a través del cual se revela la verdad. Sin ella,
1000 milagros parecerán coincidencia. Pero con ella, incluso el susurro más pequeño de Dios se vuelve innegable. Y así, aquellos que buscan señales siempre quedarán insatisfechos. Pero para aquellos que creen, todo se convierte en una señal. El papel que cae, las palabras de un extraño, un momento de paz inexplicable. Estos no son accidentes. Son mensajes, confirmaciones, las huellas dactilares de Dios. El maligno continuará engañando, haciendo que la verdad parezca absurda y las mentiras parezcan sabias. Exhibirá a sus eruditos, sus filósofos, sus expertos, y dirán: ¿dónde está tu Dios? Pero su sabiduría es necedad a los ojos del Señor. El que ve a través de la fe no necesita su aprobación. No necesita su razonamiento. Camina en la verdad porque la verdad está viva en él. La fe no es ceguera. La fe es visión. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5, 7. Y así, que se burlen, que lo llamen coincidencia, suerte o las obras de los hombres, que exijan más, solo para descartarlo cuando se les da. No cambia lo que es verdad. No cambia lo que ya ha sido escrito. Para aquellos que tienen oídos para oír, que oigan. La fe es necesaria. Siempre, Pablo, de pie en medio del Areópago, habló a los filósofos atenienses, tanto estoicos como epicúreos, que se enorgullecían de la razón y la búsqueda de la sabiduría. Reconoció su religiosidad, su altar a un Dios desconocido, y les proclamó la verdad. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hechos 5 y 23. Habló del Creador, aquel que no habita en templos hechos por manos humanas, aquel que da vida y aliento a todas las cosas. Explicó que Dios había establecido límites para las naciones y organizado la historia para que las personas lo busquen y tal vez lo encuentren, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Pero fue cuando habló de la resurrección de los muertos que la división se hizo evidente. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hechos 5 y 32. Algunos se rieron de Pablo, burlándose de la mera noción de que un hombre resucitara de entre los muertos. Para ellos era absurdo, irracional, imposible. Sin embargo, otros, aunque no completamente convencidos, estaban intrigados. No se comprometieron, pero tampoco lo rechazaron por completo. Simplemente pospusieron su decisión. Te oiremos acerca de esto otra vez. Pero la mayoría continuó con sus vidas diarias. Escucharon, reflexionaron por un momento y luego volvieron a sus rutinas, como si nada significativo se hubiera dicho. Y así es como el mundo responde a la verdad. Así fue con Jesús. Isaías 53 ya lo había predicho. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Isaías 53, 3. Algunos se burlaron mientras colgaba en la cruz. Confió en Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Salmo 22, 8. Lo vieron sufrir y lo descartaron como un fracaso, como alguien abandonado por Dios. Pero hubo otros, aquellos que lo miraron y se conmovieron, como el centurión que presenció su último aliento y declaró: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27, 54. Sin embargo, incluso entonces, la mayoría de las personas simplemente continuaron con sus quehaceres diarios. El mundo no se detuvo. El mercado permaneció abierto. Los hombres compraban y vendían. Los sacerdotes continuaron con sus rituales. La vida continuó como si nada hubiera cambiado. Y hoy es lo mismo. La verdad se proclama, y algunos se conmueven, otros se ríen. Algunos se sienten intrigados, pero nunca se comprometen. Y la mayoría simplemente continúa con sus rutinas, sin darse cuenta de lo que tienen delante. La fe es necesaria, siempre. A menudo intentamos reflejar a Dios como si fuera como nosotros. Preocupados por la reputación, ansiosos por mantenernos en buena posición con todos, evitando ofender y esforzándonos por ser geniales a los ojos del mundo. Pero Dios no es así. Nunca lo ha sido. Desde el principio, ha actuado según la verdad, no según las expectativas humanas.
No buscó popularidad ni comprometió su naturaleza para ganar favor. Cuando Jesús caminó por la tierra, no intentaba encajar con la élite religiosa, ni ajustaba su mensaje para evitar controversias. Habló la verdad, sin importar si era recibida con admiración o rechazo. Algunos lo amaron por ello, otros lo odiaron, pero él permaneció igual. Por eso nos llama a ser como él, no a buscar aprobación, no a moldear nuestras acciones según lo que es socialmente aceptable, sino a vivir recta y firmemente. Como Pablo instruye en 1 Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Dios no nos llama a buscar validación del mundo, sino a enfocarnos en lo que es correcto en nuestras propias vidas, a hacer nuestro trabajo honestamente, a encargarnos de nuestras responsabilidades, a vivir tranquilamente, no en el sentido de guardar silencio ante la verdad, sino en el sentido de no estar atrapados en ruido sin sentido, en la búsqueda de estatus o en enredos innecesarios con las distracciones del mundo. El contraste entre cómo pensamos y cómo es realmente Dios se vuelve claro cuando consideramos cómo se comportó Jesús. Nunca buscó complacer a todos. No le preocupaba verse impresionante. No dudó en ofender cuando la verdad lo requería. Cuando vio a los cambistas profanando el templo, no razonó con ellos para evitar el conflicto. Volcó sus mesas y los expulsó. Cuando habló con los fariseos, no suavizó sus palabras para mantener la paz. Los llamó hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados. No operaba con miedo a perder influencia, ni buscaba validación de los poderosos. Y sin embargo, no era imprudente ni necesariamente antagonista. Tampoco se preocupaba por cosas fuera de su propósito. No perdía tiempo tratando de arreglar el gobierno romano. No intentaba insertarse en debates políticos. Estaba enfocado en su misión y nos llama a hacer lo mismo. Esto es lo que significa vivir tranquilamente y ocuparse de sus propios asuntos. No significa apatía o cobardía. Significa mantenerse enfocado en lo que Dios te ha dado para hacer, en lugar de buscar atención, provocar discusiones inútiles o enredarte en cosas fuera de tu llamado. Significa trabajar con tus manos, cumplir con tus responsabilidades y hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no te gana estatus o elogios. La mayoría de las personas en el mundo operan bajo la suposición de que mantener una buena reputación, evitar ofender y lucir impresionante es el objetivo más alto. Pero Dios no mide según los estándares humanos. Sus caminos son más altos que los nuestros. Él no busca ser genial o admirado, busca ser santo. Y nos llama a ser santos también. Al final, se reduce a esto: ¿estamos viviendo para la verdad o estamos viviendo para las apariencias? ¿Estamos tratando de moldear a Dios a nuestra imagen o estamos permitiéndole transformarnos a la suya? ¿Tememos lo que la gente piensa o tememos al Señor? El mundo seguirá como siempre lo ha hecho. Algunos se reirán, algunos escucharán pero nunca se comprometerán, y la mayoría seguirá con sus vidas diarias, sin inmutarse. Pero para aquellos que escuchan el llamado y eligen seguir, hay un camino diferente, uno de fe tranquila, verdad inquebrantable y una vida vivida no para la aprobación pasajera de los hombres, sino para la realidad eterna de Dios. Por eso el reino de Dios no se construye solo sobre señales, sino sobre los corazones de aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver. No es un reino que se inclina ante la razón humana, ni se conforma a las expectativas de aquellos que buscan controlar y medir lo divino. Es un reino que requiere confianza, una aceptación de que los caminos de Dios no son los nuestros, que su sabiduría supera todo entendimiento humano. Y así, la verdad permanece. El mundo siempre tendrá una excusa. Los orgullosos siempre demandarán una señal. Los eruditos siempre intentarán racionalizar lo sobrenatural. Pero para aquellos que buscan, para aquellos que llaman, para aquellos que escuchan, todo cambia. No hay forma de eludir el requisito de la fe para cruzar la línea de convertirse en cristiano, porque eso es lo que Dios desea. Como se afirma en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe siempre ha sido requerida. En el deseado de todas las gentes, un libro que se centra en la vida de Jesucristo,
Elena ilustra el concepto de que la fe es un requisito previo para la intervención divina, especialmente en los milagros de sanación de Cristo. Cristo no podía obrar milagros para el pueblo a menos que ellos mostraran fe en él. Su fe era el medio a través del cual su poder sanador les era transmitido. En el caso de la mujer con el flujo de sangre, Marcos 5:34, Elena explica que Jesús le dijo: «Tu fe te ha sanado». Ella explica que la fe en la promesa de sanación fue la clave para recibir la intervención de Dios, aunque el poder de Cristo estaba disponible para todos. En el libro Lecciones Objetivas de Cristo, ella explica que los milagros de Jesús y las parábolas que enseñó ilustran la importancia de la fe como la clave para recibir la gracia de Dios. La fe es la mano por la cual se recibe la bendición. Es solo a través de la fe que la bendición puede ser recibida. La obra de la salvación es toda de gracia, pero debemos recibirla por fe. Esto refuerza el principio de que la fe precede a la gracia de Dios, lo cual es esencial para la salvación y para recibir las bendiciones de Dios. Porque, de hecho, somos justos solo por nuestra fe. Para nosotros, el papel no cae por casualidad, está guiado. Para nosotros, no hay suerte, hay bendiciones. Para nosotros, la respuesta no es el azar, es Dios. La fe es requerida. Siempre amén.